Bienvenidos a esta nueva sesión. Hoy hablaremos sobre la justificación de la acción sísmica, donde se hablarán temas sobre la torsión y el periodo y cómo controlar nuestra estructura. ¿Ok? Entonces vamos a analizar la justificación de la acción sísmica. Esta sesión se va a repartir en varias partes, parte 1, parte 2, las que sean necesarias porque no queremos hacer las clases muy largas. ¿Ok? Entonces vamos a entrar a justificación de acción sísmica. Lo primero que vamos a hacer nosotros es dirigirnos hacia la parte inferior, donde nosotros vamos a encontrar este apartado del 1.4 sobre los centros de masa y centros de rigidez. En la normativa de peligro sísmico, en la parte de los factores de regularidad en planta y en elevación, nos hablan muy claramente en la configuración de planta. Lo que se requiere es que el centro de rigidez sea muy próximo al centro de masa, ¿ok? Es decir, que aproximemos el centro de rigidez al centro de masa. ¿Por qué? Todo esto viene de un criterio muy básico. Por ejemplo, si yo dibujo una estructura en el cual el centro de rigidez y el centro de masa, ¿sí?, están muy próximos, es decir, la distancia que hay entre estos tiende a cero. Cuando venga el sismo, que es una aceleración, ¿no es cierto?, va a transformar esta masa en una fuerza. Y nosotros tenemos muy claro que hay una fórmula que se llama masa igual fuerza por distancia, ¿sí? Como esto de aquí es directamente proporcional en ambos lados, es decir, que si la distancia tiende a cero, ¿qué va a pasar con el momento? Se va a hacer cero. Es decir, no va a existir ningún momento torsor de la estructura. Ahora, ¿qué sucede si yo, por ejemplo, alejo mi centro de rigidez de mi centro de masa? ¿Cómo se puede hacer eso en la estructura? Pues eso va a depender de la configuración de las columnas. Si por ejemplo tengo más columnas en el lado izquierdo, ¿sí?, pues el centro de masa se va a correr para ese lado. Si tengo más columnas hacia el lado de acá, el centro de rigidez va a correrse hacia abajo. Entonces también depende, por ejemplo, si yo tengo en este caso un muro, ¿sí? Voy a colocar aquí un muro, obviamente no está bien dibujado, pero supongamos que yo coloco un muro. Entonces el centro de rigidez, por obvias razones, se va a correr hacia el sentido donde hay más rigidez. En este caso, entonces, nosotros tendríamos que esta distancia, ¿sí?, entre el centro de masa y centro de rigidez aumenta. ¿Qué sucede? Sucede lo mismo, que cuando viene el sismo en forma de aceleración, convierte esa masa de la estructura en una fuerza, ¿verdad? Ahora, esa fuerza, si nosotros analizamos la fórmula nuevamente, fuerza por distancia, así estemos hablando de la misma fuerza. Miren que la fuerza yo ni siquiera la estoy analizando. Lo que estoy analizando es la distancia del centro de rigidez con el centro de masas. Entonces, como es directamente proporcional, si alguno de estos términos aumenta demasiado, es decir, sube, ¿sí?, ¿qué pasa si yo aumento la distancia? En el otro lado también aumenta el otro valor, ¿sí? Lo que quiere decir que en este caso, si yo aumento la distancia, por obvias razones, mi estructura en este caso haría algo como esto, un movimiento de esta manera, ¿sí?, haciendo su centro de giro en el centro de rigidez. Es decir, como que yo estuviera aquí anclado en el centro de rigidez y todo giraría alrededor de este centro, ¿no? Porque obviamente tenemos una distancia súper grande. Si hacemos que la distancia del centro de masa y centro de rigidez tiendan a cero, este momento va a desaparecer. Y eso es prácticamente el resumen de todo lo que nosotros tenemos que hacer en nuestra estructura. Esa es la conclusión básica, ¿ok? Si ustedes logran controlar esto, créanme que sus problemas de torsión y periodos, por lo general, derivas también, desaparecen, ¿ok? Esto es como la esencia. Aquí nosotros podemos observar en la planta baja, obviamente desde la planta baja hacia abajo, hacia la fundación, vemos como el centro de masa está centrado, pero el centro de rigidez está corrido hacia atrás. ¿Por qué sucede eso? Porque nosotros tenemos muro en esta parte, en la parte izquierda, y tenemos muro en la parte derecha. Y miren que como tenemos en estos sentidos prácticamente los muros casi del mismo tamaño, miren cómo el centro de rigidez está casi centrado. Pero si ven que el centro de rigidez está un poquito más hacia la izquierda, ¿por qué? Porque acá tengo un pedacito más de muro, ¿sí? En cambio, miren cómo el centro de rigidez no se quedó centrado por aquí. ¿Por qué? Porque yo tengo un muro en la parte de atrás
pero adelante no tengo ningún muro que me aporte rigidez, ¿sí? Entonces, por eso es que este muro está jalando todo el centro de rigidez para atrás. Ahora, ¿me preocupa esta parte? Pues no, porque obviamente aquí es como un búnker, ¿no? Tengo muros por todo lado. Esta parte realmente no se va a desplazar nada, por decirlo, ¿ok? No se desplaza nada, entonces realmente esto no me preocupa. Pero acá arriba podemos ver como el centro de masa y el centro de rigidez sí están un poquito desplazados. Si quisiéramos ver exactamente cuánto, podríamos venirnos aquí y podemos ver que en el sentido X está con un valor de menos 0.52 y en el sentido Y está de menos 0.25. En la cubierta tenemos un valor de menos 0.58 y menos 0.30, es decir, está un poquito más alejado. Como ven, el centro de rigidez en este caso está tirado un poco hacia la derecha. ¿Por qué? Porque acá tenemos más concentración de columnas que en la parte izquierda. Entonces por ahí ya vamos viendo las soluciones. Si queremos entonces aproximar lo que nosotros podemos mover, es el centro de rigidez, no el centro de masa. Entonces, si yo quiero mover el centro de rigidez hacia la izquierda, debo aumentar rigidez en el sentido izquierdo, no en el sentido derecho, porque estaría jalando el centro de rigidez más para acá y perjudicaría más a mi proyecto, ¿sí? Entonces, yo ya desde principios voy viendo que tengo que aumentar sección, miren, en la parte izquierda. ¿Ok? Entonces, por el momento vamos sacando nuestras conclusiones. Miren que según el centro de masa y centro de rigidez, parece que hubiera una posible torsión, ¿sí? En esta parte de acá. Parece que la estructura estaría haciendo algo como esto que estoy haciendo con el mouse. En las siguientes clases vamos a seguir analizando estos resultados y vamos a seguir sacando nuestras conclusiones y al final vamos a ver los desplazamientos con las gráficas para que vean que toda la teoría que les estoy dando tiene sentido.